A día de hoy, casi 2 años después, estas preguntas siguen sin respuesta. Es más, las sombras que rodean el mayor atentado terrorista de la historia de España, lejos de disiparse, no dejan de aumentar. Una lectura detallada del sumario que instruye el juez Juan del Olmo en la Audiencia Nacional descubre una gran cantidad de contradicciones, explicaciones parciales y datos incompatibles entre sí. Los hechos que conmocionaron a España aquel mes de marzo de 2004, lejos de aclararse, se siguen moviendo entre sombras. Esa misma mañana del 11M, oímos hablar de un portero de Alcalá de Henares. Un hombre que asegura haber visto a 3 individuos sospechosos merodeando alrededor de una furgoneta cerca de la estación de cercanías. Esa furgoneta es trasladada a dependencias policiales. Hacia las 3 de la tarde se localizan en su interior 7 detonadores, el envoltorio de un cartucho de goma 2 con restos de explosivo y una cinta con versos coránicos. En la tarde del propio 11M, un periódico inglés recibe un comunicado firmado por las brigadas de Abu Hafs al-Masri. En ese comunicado reclaman la autoría de los atentados de Madrid. Tras un día de sangre y dolor, la noche cae sobre Madrid. Un manto de tristeza y luto cubre la ciudad. De madrugada, en la comisaría de Puente de Vallecas, se revisan los bultos recuperados de los escombros en la estación de El Pozo. Entre esos bultos, se informa que se ha descubierto una mochila bomba sin estallar. En realidad se trata de una bolsa de viaje que esconde 10 kilos de goma 2, amasados con clavos y tornillos a modo de metralla. En la misma bolsa se descubre un teléfono móvil y una tarjeta telefónica. Precisamente, a partir de estos 2 elementos, la policía logra extraer pistas suficientes para detener con extraordinaria rapidez a varios de los supuestos responsables de los atentados. De hecho, a mediodía del 13 de marzo, la policía ya sabe quién ha vendido el teléfono móvil y quién ha vendido la tarjeta telefónica. Así, en plena jornada de reflexión para las elecciones generales, se producen las primeras 5 detenciones. Al mismo tiempo que se efectúan esas detenciones, surge otro hecho relevante. A media tarde del día 13, se recibe en la centralita de Telemadrid la llamada de un hombre que con acento árabe afirma haber depositado una cinta de vídeo en una papelera cercana a la mezquita de la M30. En esa cinta, según dicho comunicante anónimo, se ha grabado un mensaje reivindicando los atentados de Madrid. Cuando el ministro de Interior informa de ese descubrimiento, en la madrugada del mismo día de las elecciones, asegura que en la cinta se ve a un encapuchado que reivindica los atentados en nombre de Al-Qaeda. Estos detalles son comunicados, amplificados y comentados de tal forma que la sociedad española percibe que Al-Qaeda ha atentado contra España. Y como el gobierno no ha abandonado la tesis de la posible autoría de ETA, se empieza a difundir la idea de que el Ejecutivo miente y de que el apoyo a la guerra de Irak ha provocado la masacre. La noche del sábado, pocas horas antes de la apertura de los colegios electorales, varias sedes del Partido Popular son cercadas por grupos de manifestantes. Su objetivo es exigir al gobierno que reconozca que se trata de un atentado de Al-Qaeda. Según se van excitando los ánimos, los manifestantes llegan a culpar de la masacre al presidente Aznar y a su política exterior. ¡Asesinos! ¡Asesinos!
2 años después, una lectura detallada del sumario judicial revela que aquella versión está plagada de sombras. Por ejemplo, se habló tanto de la furgoneta de Alcalá, de la cinta coránica y de los restos de explosivo, que con esos únicos datos creímos saberlo todo. Pero nadie nos dijo que hasta 2 perros distintos habían examinado la furgoneta sin detectar ningún rastro de explosivo. Tampoco se comunicó que no solo el portero de Alcalá había visto a esos sospechosos que rondaban la furgoneta. Una taquillera de la estación de Alcalá llegó a hablar con uno de esos sospechosos. Según su declaración ante la policía, recogida en el sumario, ese presunto terrorista, a quien no pudo ver la cara, hablaba en español con acento de español. Otro dato. El comunicado remitido a un periódico de Londres apuntaba a un atentado de origen islamista. Sin embargo, como señaló en rueda de prensa el ministro del Interior, Ángel Acebes, ese supuesto grupo islamista, las brigadas de Abu Hafs al-Masri, carecía de toda credibilidad para los expertos internacionales, puesto que reivindicaba todo tipo de atentados. En el pasado, había llegado a reivindicar el apagón de Nueva York, que no se había producido a causa de ningún sabotaje. Más aún, se contó que la mochila de Vallecas, que apareció de repente en una comisaría, provenía de la estación de El Pozo. Sin embargo, no se dijo que, en realidad, era una bolsa de viaje y que el explosivo encontrado en ella no coincidía con el hallado en la furgoneta de Alcalá. La investigación demostraría después que la composición tampoco coincidía con la de las bombas que explotaron en los trenes. Más elementos a considerar. Las detenciones efectuadas en plena jornada de reflexión se presentaron como un éxito de las fuerzas policiales y una demostración de la autoría islámica. Pero lo cierto es que 4 de las 5 personas detenidas el 13 de marzo fueron puestas en libertad por el juez a las pocas semanas. Además, las dudas sobre la implicación del 5º detenido, Jamal Zougam, se multiplican con el paso del tiempo. Según el sumario, no hay ningún indicio definitivo que le vincule con los atentados. También se pasó por alto que 2 de las 5 personas detenidas eran indios de religión hindú. Poco probable, pues, que formaran parte de una trama terrorista islámica. Por otra parte, la supuesta prueba definitiva de la responsabilidad de Al-Qaeda fue el vídeo de reivindicación encontrado en la tarde del 13 de marzo, supuestamente en una papelera cercana a la mezquita de la M30. Y decimos supuestamente, porque del sumario se desprende que las fuerzas de seguridad encontraron la cinta en las manos de un policía nacional retirado, que según consta en el sumario, la había cogido de esa papelera de la M30. Entre el 11 y el 14 de marzo solo se conoció parte de la información. Todos los hechos que no avalaban la tesis del ataque islamista se empezaron a conocer tras las elecciones generales. La responsabilidad de Al-Qaeda como autora de la masacre de Madrid sigue repleta de sombras. En el sumario se recoge que los explosivos fueron suministrados por confidentes policiales asturianos, que estos explosivos fueron transportados desde Asturias por delincuentes comunes, que las armas que aparecen en los vídeos de reivindicación fueron suministradas por un confidente de la Guardia Civil, que los móviles, supuestamente utilizados en las bombas, fueron liberados por el Policía Nacional, Mausili Kalaji, que las bombas fueron montadas por el mismo Kalaji, según los informes remitidos al juez del Olmo por las fuerzas de seguridad, y que fueron colocadas por delincuentes comunes que cobraron 3.000 euros por mochila. Por tanto, si Al-Qaeda no suministró los explosivos, no transportó la dinamita, no facilitó las armas,
no manipuló los teléfonos, no montó las bombas y no colocó los artefactos, entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Quién planeó? ¿Quién ordenó? ¿Y quién ejecutó realmente aquellos atentados? También ha declarado el policía Kalaji, en cuyo local se liberó el móvil de la bolsa de Vallecas. Kalaji ha reconocido que trabajó para la UCIE. Además, según reveló El Mundo, un familiar suyo, su hermana, es traductora de esta unidad. El policía pasó de pertenecer al grupo terrorista Al-Fatah a ser escolta del juez Garzón. ¿Tipo de colaboración con el CNI? No, nunca. Sí. También le quisiera preguntar si algún familiar suyo trabaja como traductor en la UCIE y si es cierto, ¿qué familiares? Señoría, es... Si trabaja algún familiar suyo en la UCIE. Sí. Sí, ¿en qué cargo y qué familiares exactamente? No, qué familiar no, pero en qué cargo no, sí. El traductor. La condición de policía de Kalaji no consta en el acta de su declaración, aunque no sabe por qué no aparece en ese documento, porque él siempre se ha identificado como policía. También ha declarado que recibió formación militar en el ejército sirio y en Rusia. Nunca. ¿Conocimientos de electrónica? Sí. A nivel de ingeniero técnico de telecomunicaciones. ¿Conoce usted a Mutaz al-Malá? Sí. ¿Y a Muhannad al-Malá? Es el hermano de Mutaz, sí. ¿Lo conoce también? Es conocido. ¿De qué lo conoce? A Muhannad, no a Mutaz. Por ser el hermano de Mutaz. ¿Ha recibido usted formación en el ejército sirio? Yo creo que eso no tiene nada que ver con... Bien, eso lo decido yo, conteste. Sí. ¿Qué tipo de formación? Militar. Pero dentro de la formación militar, ¿qué tipo de formación? Pues para ser soldado y algo más. Es cierto que, lo digo señoría porque lo dice un documento de la causa, es cierto que intercedió usted en la operación Dátil por Mohamed Arabi Shehimi. Sí, es cierto. Es cierto. La primera noticia que usted tuvo de la investigación sobre los emails, según ha dicho, es anterior a su declaración. ¿Le llamó a usted la policía para que fuera voluntariamente a comisaría a declarar? No. Vinieron día anterior a la declaración. Di todos los datos y y les dije que si querían algo, que me llamaran, que yo estoy dispuesto a todo. ¿Y le llamaron? No, vinieron a buscarme. El día siguiente. Ah, directamente. Sí, directamente. Vinieron 4 mastodontes y te vienes con nosotros. Y yo me tuve que ir. ¿Cómo 4 mastodontes? Bien, se refiere de una forma como mínimo poco cortés a compañeros suyos de cuerpo en aquella época. No, pero mi pregunta, señor, iba más bien, ¿qué pasa? ¿Que no era voluntario que usted fuera? Me dijeron que tenía que ir. Dice que usted fue a declarar de manera voluntaria, no explica nada de que se iniciara ninguna investigación a raíz de la cual fueran a buscarle a su tienda. Mi pregunta es, ¿por qué no consta en su acta de declaración su condición de Policía Nacional? No lo sé, no me lo han preguntado, pero ya lo sabían. De hecho, me pidieron la pistola antes de entrar a declarar. ¿Y en su condición de Policía Nacional no le pudieron llamar para que fuera a partir de su investigación? Debieron de haberlo hecho así, pero no lo hicieron. ¿Usted no ha trabajado en la UCIE? Estuve trabajando hasta el 1992. ¿Conocía a compañeros que estuvieran allí? Lógicamente que sí. ¿Y entonces cuál es la razón de que fueran 4 mastodontes, en sus palabras, a buscarle a la tienda? No lo sé, no entro en ese juego porque no me interesa. ¿No le interesa?